unos meses estuvimos iniciando esta pequeña serie con el título general, Escuchando lo que no nos gusta. Es el título general que hemos usado. Y hasta ahora hemos visto una primera entrega que titulamos Perfil de dos monarcas y un profeta de Dios. Hicimos un resumen bien breve acerca de la vida de Acab, acerca de la vida de Josafat y acerca de la vida del profeta Micaías. Eso fue la primera entrega. En una segunda entrega estuvimos viendo el título Alianzas Peligrosas. Alianzas Peligrosas. Y hablábamos de cómo Acab y Josafat, siendo Acab un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, un rey que gobernó y que se casó con una mujer como Jezabel, que tuvo una hija como Atalías, una familia con muchísimas situaciones y que le dieron la espalda a Dios y que se fueron en pos de falsos profetas y que se fueron en pos de llevar al pueblo de Dios a darle la espalda a Dios. Hace alianza con este hombre llamado Josafat, un rey. Eran dos monarcas, dos reyes, y Josafat era un hombre que, contrario a Acab, había hecho lo correcto delante de Dios y buscaba hacer lo correcto, pero hace alianza con este hombre. Veíamos en ese momento que el peligro de las alianzas está en que una alianza puede afectar también a nuestra familia. El hijo de Josafat se llegó a casar con la hija de Acab, y vemos luego más adelante en otros textos como esta mujer, luego que sus padres fallecieron, quiso acabar con toda la familia. Vemos que una alianza puede también afectar a nuestra economía. Ellos hicieron una alianza comercial y llegaron a unir sus tropas en términos comercial, en términos militar, y cómo eso también afectaba a la nación que ambos pues estaban gobernando. Como una alianza equivocada puede afectarnos la familia, puede afectarnos el bolsillo y puede afectar nuestra vida espiritual. Vemos también cómo ellos, aunque creían en Dios, pero Acab había consultado falsos profetas de Baal. Y Josafat hace la pregunta que es la que hemos continuado desarrollando y la que pretendemos seguir hablando en esta mañana. Y yo quiero invitarle, mi hermano, mi hermana, Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 4 al 6. Crónicas 18, segundo libro de las Crónicas 18, versículo 4 al 6. Y dice este pasaje de la palabra de Dios: dijo además Josafat al rey de Israel: te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ¿Cuántos eran? 400 hombres. Y le preguntó: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Suba, contestaron ellos, porque Dios la entregará en mano del rey. Versículo 6. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Señor, una vez más, te pido sabiduría. Te pido, Señor, por tu pueblo, por tus hijos, por tu iglesia, que tu palabra nos edifique y nos bendiga. Quita toda distracción y toda debilidad en mí que pueda ser un impedimento para que tu mensaje llegue. Gracias por esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradezco al pastor Otto porque la última vez que estuve predicando aquí mismo, estaba sentado ahí y al final del servicio me dice: oye, hay un bosquejo muy claro ahí en el versículo 6 y en el versículo 7. Y yo le dije: pero perfecto, dame ese bosquejo porque ese es mi próximo sermón entonces de la serie, cuando me toque otra vez volver a predicar. Y él muy humilde y muy gustamente me dijo: toma, ahí está el bosquejo. Así que los puntos que vamos a tratar hoy fueron pues bajo la tutela del pastor. Y vemos, hermanos, tiempos, o estamos viviendo tiempos
y acontecimientos que están pasando delante de nuestros ojos a diario, y uno se hace la pregunta, ¿y es que la maldad va a crecer tanto que va a opacar la luz? Uno ve las cosas, pero eso mismo podrán decir quizás nuestros abuelos, nuestros padres, pero nosotros, nuestra generación, está viendo cosas frente a sus ojos que uno dice, es que lo malo opacará lo bueno. A veces uno se siente como que está en una película de adventure, como que uno ve una escena donde uno dice, bueno, murieron todos, aquí no hay salida positiva a lo que va a pasar. Y uno ve la vida donde los buenos son pisoteados, donde los buenos son opacados, y a veces uno comienza a ver desesperanza y a perder la esperanza. Pero gracias a Dios no vivimos en una película. Ahora, sí vivimos en una guerra espiritual. Decía el pastor José Rafael la semana pasada, en el precioso sermón que predicó sobre Pérgamo, que a veces nos vamos a dos extremos, donde todo es el diablo, o donde a veces quitamos al diablo de todo. Y ambos puntos son extremistas, extremos. No nos podemos olvidar que nosotros vivimos en una guerra espiritual y que nuestro enemigo, Satanás, está atacando con todo a quien, a Cristo. Su meta es tumbarlo, su meta es opacarlo. Y con ello también están envueltos todo lo que representa a Cristo. Y ahí estás tú, ahí estoy yo, como hijos y embajadores de Cristo. Estamos ahí en esa parte. Entonces nosotros estamos envueltos en esta batalla. El contexto de esta conversación entre Josafat y Acab, que acabamos de leer, los versículos 4 al 7, se da entre dos monarcas, dos hombres de poder, que están sentados de una manera muy tranquila, comiendo, dice el versículo 1 del versículo 18, compartiendo alimentos. Llega un punto de que estos hombres, siendo Acab un hombre que ha hecho lo malo delante de Dios, y Josafat un hombre que busca hacer lo bueno y que dice la palabra que hizo lo bueno delante de Dios, terminan en una alianza, terminan en un tipo de alianza que va a afectar su próxima generación. Ellos no lo sabían, pero luego sus hijos se casaron y más adelante ya vemos cómo la otra generación, por esa amistad y esa alianza, se ve afectada. Dice el versículo 4. Dijo además Josafat al rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Josafat está apurado, animando a Acab a que busque el consejo de Dios. Acab, en su parecer, está haciendo lo correcto. Versículo 5. Y él reunió 400 profetas. Según los otros sermones que hemos visto, si usted se está escuchando por primera vez el sermón hoy, pues le invitamos a que mire los demás sermones. Y él llama a 400 hombres y le preguntó, ¿iremos a pelear contra Ramot? Y ellos le dijeron que sí. Dijeron que sí, que suba y que vaya, que Dios le iba a entregar. Pero Josafat, y aquí es en el punto donde nos encontramos hoy, todavía insiste. Versículo 4 y versículo 6, quien toma la iniciativa para esta pregunta es Josafat, no es Acab. ¿No queda aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y es la pregunta del sermón de hoy. ¿Dónde están los profetas del Señor? ¿Dónde están los profetas del Señor? Acab llama a profetas, pero Josafat sabe que esos no son profetas del Señor. No lo sabe, él lo sabe. No son profetas del Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y es ahí que hace la petición, que abre las puertas a esta exhortación. Es ahí donde surge esta petición que abre esta puerta. No queda aún algún profeta. En otras palabras, ¿dónde están los profetas del Señor? ¿Dónde están? Yo recuerdo un hermano hace años acá que trabajaba en un banco, y ese hermano hablábamos constantemente del tema del manejo del dinero.
Tú no te cansas de contar dinero, de manejar papeletas de 2,000, de 1,000, de 500. Tú dices, no. ¿Y cómo tú sabes cuándo las papeletas son reales? Yo haciéndole preguntas a este hermano, y él me dice, no, se entrenan con el billete original, nos educan. Eso él me cuenta un día, hoy me pasó algo complicado. Y es que estoy contando a puro tacto. Y paro, hago un tanteo y continúo. Y cuando es el cierre de caja, me doy cuenta que me metieron una de 2,000 falsa. El olfato, en un sentido, de Josafat, aunque él está viendo 400 hombres llamados profetas, él sabe que no me huele. Hay un discernimiento. Por alguna razón, él se da cuenta que aquí no hay los llamados, los que son profetas de Dios. Pero ¿cómo sabemos eso? Cuando conocemos la verdad. Cuando somos entrenados con la verdad, entonces en el momento de que tengamos que discernir con una mentira, una media verdad, que es una mentira completa, vamos a poder decir, no me da, no me huele. Porque en 2 versículos este hombre insiste en llamar, en consultar al Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios se manifestó de forma especial para manifestar sus planes a través de los profetas. Los profetas a menudo tenían una función de enseñar, como la de traer revelación de Dios, declarando la verdad de Dios sobre temas del presente, temas contemporáneos, y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. Vemos en el Antiguo Testamento unos 30 y tantos profetas usados por Dios. Los profetas eran el megáfono para expresar la voluntad y el consejo de Dios ante circunstancias que se estaban viviendo. Y Micaías era uno de esos profetas. Ahora bien, hoy en día hay muchos por acá llamándose profetas. Yo no me estoy refiriendo a esos. La palabra de Dios no se está refiriendo a esos que se hacen llamar profetas por ahí al día de hoy. No. En Deuteronomio capítulo 18, es un pasaje clave e importante para este punto, porque el pueblo, Deuteronomio es la segunda ley, el pueblo se está preparando para la entrada a la tierra prometida y Dios está dejando todo en orden, todo claro antes de la entrada. Y en el capítulo 18 es donde Dios les establece a ellos que a partir de su llegada a la tierra prometida, Él no se comunicaría directamente con ellos, sino vía unos hombres llamados profetas. Es ese pasaje de Deuteronomio capítulo 18 y vamos a leerlo juntos, si lo quiere leer conmigo. Versículo 15 dice el pasaje: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Esto es conforme a todo lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de mi Señor, del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que me muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Moisés está hablando aquí. Y pondré mis palabras en su boca y les haré hablar, y él les hablará todo lo que yo le mande. Ahí Dios está haciendo como un corte en el proceso comunicativo con el pueblo. Moisés es el gran profeta y Moisés era ese hombre usado por Dios, pero a partir de aquí es el Moisés que le está hablando a ellos en nombre de Dios y le está diciendo: a partir de ahora hay un punto y aparte en nuestra relación. Habrá hombres que hablarán lo que yo diga. Versículo 20: pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Así dice: y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos las palabras que el Señor no ha hablado? Versículo 22, para los que se llaman profetas por ahí. Cuando un profeta hable en nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. En otras palabras, no lo escuches.
Podemos decir entonces, si podemos sacar como cualidades o características de un verdadero profeta, era elegido por Dios. Versículo 18, Dios reposaba su espíritu sobre él. Versículo 18, Dios le daba un mensaje para llevar. Versículo 18, ese mensaje debía de obedecerse por el pueblo que a quien se le daba. Versículo 19, un falso profeta estaba sentenciado a morir. Versículo 20, y el mensaje que el profeta decía por parte de Dios debía de cumplirse. Versículo 22. Por eso es que hacemos la salvedad, que no estamos hablando de aquellos que están llamándose profetas en nombre de Dios. No, el gran peligro aquí radica en que la práctica de ese don pone en juego la suficiencia de las Escrituras al día de hoy. Hay que recordar, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de que ellos no tenían la revelación completa como la tenemos tú y yo. El ministerio del Espíritu Santo no estaba activo como está al día de hoy. La Biblia no estaba completa como la tenemos nosotros al día de hoy. Dios se valió, fue la forma en como Dios lo hizo en ese momento para comunicarse con ellos. Y el gran peligro es que cuando creemos en los que se llaman profetas extrabíblicos, estamos poniendo en una balanza la suficiencia de las Escrituras. Porque en el momento en el que yo me abro a recibir esos tipos de profecías, estoy poniendo a la par la revelación bíblica con el Dios me dijo. Entonces, si yo creo en la suficiencia de las Escrituras y yo sé que la Biblia dice, pero yo me pongo a la par y digo, ella dice eso, pero yo digo, Señor, esto es un ejemplo. O sea, no es que estoy diciendo eso. Eso es muy sagrado. Eso es muy delicado delante de Dios. Eso es peligroso cuando nosotros nos abrimos nuestros oídos, nuestros corazones a eso. Cuando cambiamos, la Biblia dice, por el yo te digo, y nosotros creemos, predicamos y sostenemos la revelación de la Escritura como sola Escritura, como sola palabra de Dios. Entonces, se dan mucha incoherencia, se dan muchas mentiras, muchas blasfemias en el nombre del yo te digo, en el nombre de yo te estoy diciendo, en el nombre de Dios se está diciendo, porque hay mucha incoherencia con la palabra del Señor y hay muchas incoherencias en el cumplimiento de ese yo te digo. Y ya vemos lo que dice el mismo texto cuando un llamado profeta no se cumplía lo que decía. ¿Y sabe qué? A la gente le encanta que le digan, que le adivinen cosas. A la gente le encanta que le hablen mentira. Porque muchas cosas que le han dicho no se han cumplido. Y seguimos buscando eso del dime, dime tal cosa. Y la Biblia dice, Dios le dijo a Moisés, si ese habla algo que no viene de mí, va a morir, número uno. Y número dos, y si lo que él dice no se cumple, no lo escuche. Pero la gente vuelve y a los domingos siguientes va otra vez y digo otra vez y hace inversión en ese tipo de cosas porque a la gente le gusta el atajo. A la gente no, a todos. Todos buscamos atajos. Y esta es una vía en la que mucha gente está buscando atajos en nombre de Dios. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. O sea, sí, Dios usó a los profetas para hablar desde el Antiguo Testamento. Hebreos mismo nos presenta que con la llegada de Cristo se marca un punto y aparte en el ministerio profético, pues Cristo es superior a todos los profetas. El mismo libro de Apocalipsis habla al final del libro de que si alguien agrega o quita de esa revelación, está también está haciendo juicio con Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando uno dice, la Biblia dice, pero yo te digo, si usted oye eso por aquí, salga por aquella puerta. Y si la oyen aquella, salga por esta. Amén. Cristo es el mayor de los profetas. Y el ministerio profético ha llegado a la llegada de Cristo, ha completado Cristo. Con la llegada de Cristo completamos el canon bíblico y se ha convertido esto en el de predicar la palabra del Señor.
Josafat le pregunta, ¿queda aquí algún profeta del Señor? Y a veces a uno le cuesta pensar mal sobre alguien o sobre algo. A veces a uno le cuesta pensar o dudar sobre todo cuando alguien de envergadura es quien te está sugiriendo. Porque pónganse a pensar que están hablando dos reyes, dos monarcas, y el uno le dice, vamos a consultar al Señor. Y el otro, que es una autoridad, dice, sí, y llama a sus profetas, y este vuelve y le refuta. No queda otro profeta por ahí del Señor. Imagínense si nos toca a nosotros tener que refutarle a alguien. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno tiene que buscar una segunda opinión. Usted va al médico, entonces el doctor le dice, mira, hay que hacerte este chequeo, mira, salió eso, pero tú tienes duda. Y tú dices, wow, ese doctor es bueno, pero yo como que tengo duda. ¿A usted no le ha pasado eso? Cuando usted quiere hacer un trabajo en su casa, que usted llama a un ingeniero o a quien sea y le dice, mira, hay que picar de allá hasta aquí, hay que picar ese piso y eso, ¿sabes? Eso va a ser una cosa. Y uno dice, wow, déjame con una segunda opinión. Eso fue lo que estaba haciendo Josafat. Josafat estaba consultando una segunda opinión. Y le vamos a hacer dos preguntas a Josafat. ¿Para qué, Josafat? ¿Para qué? Versículo 6. Para que nos traiga la palabra de Dios. Josafat nos responde, para que nos traiga, el profeta de Dios nos va a traer la palabra de Dios. El profeta de Dios nos iba a traer la palabra de Dios. Algún discernimiento tuvo Josafat. Algún grado, alguna deducción, su olfato espiritual lo llevó a hacer la pregunta si no quedaba aquí algún profeta del Señor. Pero ¿para qué? Para que nos traiga la palabra del Señor. Pero ¿por qué, Josafat? ¿Pero por qué? Él dice, para que le consultemos. Para que le consultemos. El profeta era la voz misma de Dios, recuerden. O sea, lo que el profeta decía era palabra de Dios. ¿Y quién no quiere tener acceso a alguien así? ¿Quién no quiere tener acceso a alguien así? Y estamos hablando de que en ese tiempo no existía el Espíritu Santo, como dije hace un momento. No existía la revelación de la palabra escrita. No existía la claridad de la venida de un redentor. Imagínense ellos hablar de un redentor que iba a venir en el futuro. Por eso la magnitud y el peso del ministerio profético en el Antiguo Testamento, porque era el mismo Dios hablándoles a ellos, viéndolo de una perspectiva. Era una historia que se estaba construyendo. Es como si nosotros viéramos una película por segunda vez. Si usted es como yo, que necesita a veces razonar mucho, y uno ve la película dos veces, ahora yo entiendo, o sea, ahora sí, ya, ahora sí. Hay hermanos inteligentes. A mí me gusta ver películas con ciertos hermanos de aquí que son muy inteligentes. Y a veces le digo, párale, explícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú no te diste cuenta? ¿De qué? Yo vivo en el aire a veces, en las películas. Entonces, imagínese usted que usted y yo estemos viendo una película por segunda vez. ¿Ok? Y ya hay acertijos, ya hay cuestionamientos que ya usted va a tener claro en la mente la segunda vez que vea la película. Ahora, pero imagínese que usted está viendo la película por segunda vez con alguien que la está viendo por primera vez. Si usted como mi esposa, ella dice, ahora viene tal cosa. Yo no lo diga, pero y ahora pasa tal cosa. Y los muchachos dicen, mami, pero... Y yo digo, no, así no podemos. O sea, o deje ver a uno, aunque yo al final le digo, ¿qué fue lo que pasó? Páralo ahí, porque yo no entendí. Ella me tiene mucha paciencia muchas veces para eso. Ahora, si tuviésemos la oportunidad de viajar al pasado y ser parte de la historia del Antiguo Testamento, sería como ver una película por segunda vez con alguien que le estaba viendo por primera vez. Porque uno se dirá, ¿y por qué Josafat tiene que llamar a los profetas de Dios? Él se dirá, no, eso es la voz de Dios. Y uno dirá, no, pero muchacho, tú sabes que después viene Cristo. Y mira, y tú sabes que después vinieron entonces los apóstoles, y después Cristo dio dones. Y dio dones de maestros, dones de pastores, dones de liderazgo. Ay, ¿cómo así? Es como ver una película por segunda vez con alguien que la está viendo por primera vez. Pero ellos no tienen la historia completa. Ellos no tienen la revelación completa. Era importante consultar al profeta de Dios. Era imprescindible consultar al profeta de Dios. Fue Dios que le dijo a ellos en Deuteronomio capítulo 18, les voy a dejar profetas para que ellos hablen mi palabra. En otras palabras, ellos estaban haciendo lo correcto.
La revelación de ellos era limitada, era una revelación en construcción, pero aún ahí es y sigue siendo muy importante invocar, buscar orientación y consultar a Dios para encontrar dirección. La razón que él da para consultar al profeta, para ver al profeta, era para que le consultemos. Señores, es que usted tiene que entender que es el rey que está hablando. Es la persona más importante de ese reinado. Dice, yo necesito consultar a ese hombre. Yo necesito saber lo que Dios me va a decir a través de él. Por eso es y sigue siendo muy importante invocar, buscar orientación, consultar a los hombres de Dios para encontrar dirección. A veces decimos, yo todo mío lo hablo con Dios solamente. Yo no tengo que hablar con hombre nada. Yo he escuchado personas que me han dicho a mí eso. Yo he escuchado pastores de otras congregaciones que me han dicho, mira, a la hora de hablar con hombres, tengo cuidado. Y todo lo que yo veo en la palabra de Dios, que Él me invita a yo también exponer mis planes a hombres para consulta. Eso es de sabio. Ahora, yo lo que no puedo es depender, porque también pasa eso, que hay personas en debilidad y en inmadurez espiritual que sin hablar con Dios dependen emocional, afectiva de lo que le diga otro hombre. Yo debo de hablar con Dios. Voy a parafrasear unas palabras del pastor Miguel Núñez en una entrevista que le hicieron titulada ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la revelación de Dios? Para que veamos la importancia de cómo Dios mantiene aún su palabra revelada, pero mantiene también el canal de la consulta a través de otras personas. Dios le ha dado a la iglesia maestros y pastores, dice el pastor Miguel Núñez. Es una entrevista, no fue un escrito. Dios le ha dado a la iglesia maestros y pastores para que guíen el rebaño. Y si bien es cierto que esas voces no son infalibles, no es menos cierto que Dios dispone de guías espirituales para las ovejas, para dirigirlas de una dirección a otra. La norma en cómo Dios habla al pueblo en el Antiguo Testamento es a través de profetas, dice el pastor. Luego en el Nuevo Testamento teníamos apóstoles. Y luego a la medida que la iglesia se fue formando, muchos de los que se habían convertido fueron constituidos en pastores y maestros. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él ilumina la palabra y al iluminar la palabra nos ayuda a entender la revelación general y la voluntad de Dios particular para nosotros. Dios también nos ha dotado de otros creyentes maduros que con su caminar y experiencia nos ayudan a la comprensión y confirmación de la voz de Dios. Dios siempre lo hizo así. Dios se dotó de personas para guiar al pueblo. En otras palabras, ha sido una característica constante de Dios el velarse de medios para la confirmación de su voluntad revelada. Alguien dijo, es posible que usando el título profetas traiga confusión hacia los que escuchan. Lo mejor es ser más cuidadoso con el lenguaje que se usa. Y llamarse a sí mismo profeta tiene la connotación de estar recibiendo una verdad directa de Dios. Cuando alguien, como yo conozco la palabra, y alguien me dice, yo soy un profeta, yo digo, pues dime, porque lo que tú digas fue lo que dijo Dios. Eso es lo que dice la palabra. Ok. Ahora, él dice, esto fue una frase que encontré que dice, el título, o sea, al usar el título de profeta, da la idea de que estás recibiendo una revelación directa de Dios. Pero el título sería más adecuado llamarse pastor, maestro, para evitar confusión. Pero lamentablemente, estos amigos que llaman profetas ya entienden que pastor y maestro es muy pequeño. Falta rango. No, pastor es cualquiera. Yo soy esto. Ahora yo aclaro con esto. Usted está diciendo que los pastores ahora son el equivalente a los profetas del Antiguo Testamento. No, yo no estoy diciendo eso. Porque en el Nuevo Testamento el don de profeta estaba vigente. Y el de pastor también. Entonces no eran dos cosas una, eran separadas. Y en el Nuevo Testamento el don de profetas estaba vigente. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que vemos a profetas también siendo usados por Dios. Pero sí vemos un común denominador en la forma en cómo Dios sigue acompañando la revelación escrita. ¿A través de qué? De pastores y maestros.
Dios dejó su palabra, ¿sí o no? Sí, la tenemos. Pero también Dios dio dones a hombres. ¿Dones de qué? De pastores, de maestros, de liderazgo, de exhortación. ¿Para qué? Para guiar al pueblo. ¿Hacia dónde? Hacia la palabra escrita. ¿Me doy a entender? Si Dios dio dones a hombres, de pastores, de maestros, de exhortación, de liderazgo, y quitó la palabra, entonces ahí estamos en el limbo. Ahí estamos en el aire. Porque ¿qué van a decir ellos? Dios me dijo. Pero nosotros tenemos una revelación, y es la palabra de Dios, que terminó el canon bíblico con el libro de Apocalipsis. Y no puedo añadirle a eso. Debo de ser cuidadoso cuando presto mis oídos a alguien que quiera añadir fuera de Génesis y Apocalipsis. Eso da problema. Da mucho problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que un falso profeta y los falsos maestros añaden a la revelación escrita, dejando entrever que esta revelación no es suficiente. Sí, la Biblia sí, pero tú sabes, ponla ahí atrás. Yo te estoy diciendo. Y eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. No es lo que vemos. Ahora, vemos un pastor y un maestro, es una persona llamada por Dios con el don de pastor, de maestro, de liderazgo, de exhortar, para guiar con la palabra revelada. Siempre tenemos que tener la palabra revelada al lado. El pastor, el maestro, el que exhorta, va a exhortar con la palabra revelada. Si quitamos la palabra revelada, vamos a caer en estas prácticas, hermanos. Dios nos libre. Abramos los ojos. Esa es la diferencia. Con la palabra revelada. Primero, aplicada a su propia vida como un modelo, y luego instruyendo a los demás con la palabra revelada. Por eso también es que la palabra revelada se la pone difícil al pastor y al maestro. Porque yo no puedo pararme aquí a hablar pluma de caballo, perdónenme. Yo no puedo venir aquí a hacerle un cuento que anoche, hermano, se fue la luz y hace un calor en mi casa, mire, y usted sabe, y el calor es el infierno, y el infierno dice, prima, voy por ahí. No. Entonces, hay personas que le cuesta y tienen reservas, o por lo menos a mí me cuesta y tengo reservas cuando veo a un cristiano que le cuesta someterse a los roles que Dios ha dispuesto en su iglesia, porque es Dios que ha instruido a la iglesia de esa forma. Hay un pasaje muy hermoso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 21, donde ilustra a la iglesia, a este pleno, como un cuerpo. Como un cuerpo. Y dice el apóstol Pablo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según Él quiso. Fue Dios que dio los dones. Fue Dios que instruyó la estructura. Fue Dios que puso el orden. Si todo el mundo, si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. En otras palabras, el que tenga el don de pastor, el don de exhortar, el don de liderar, está ahí porque Dios lo puso, pero también es parte del cuerpo. Es parte del cuerpo. Ciertamente usted y yo podamos vivir quizás sin un órgano, quizás sin un miembro. Podemos hacer una vida sin, pero sentimos el pesar de no tenerlo. Porque Dios nos creó de esa manera. Es un atentado contra la unidad de la iglesia promover discursos de segregación por la jerarquía que Dios ha establecido. Yo estoy atentando con la unidad de la iglesia si yo me pongo a promover discursos de segregación. Porque el que tiene don de tal cosa, vamos a caer como cayeron los corintios, que caían en ese tipo de chismecito. Es Dios, fue Dios que estableció esa misma manera. Dios fue que puso los roles. Dios ha dispuesto la manera porque somos un cuerpo.
Una de las características del orden es que donde hay orden, hay roles claramente establecidos. Donde usted ve desorden es porque los roles no están claramente establecidos. Y en la Biblia eso está muy claro. En la Biblia eso está muy claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros como familia, hablando de mi familia, que teniendo la revelación de la palabra, yendo a ella a consultar, que orando por un tema, que buscamos la dirección de Dios en oración, mi esposa y yo, y oramos con los niños, y oramos como ella y yo en intimidad, y oro yo, y ora ella por algo? Dios nos ha llevado a sentarnos con nuestros pastores, con nuestros líderes, para aún nosotros haciendo todo eso, buscar también la guía, la experiencia. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo nos ha ayudado enormemente. En múltiples ocasiones, si no tenemos ese punto, ese aspecto de sentarnos, pues quizás hubiésemos tomado una mala decisión partiendo de nuestra propia experiencia. Si Dios hubiese entendido que nosotros, aún teniendo la palabra revelada, no íbamos a necesitar a hombres para ayudarnos en el camino de la fe, ¿por qué Él mismo usó el Espíritu Santo para dar esos dones? No es una pregunta lógica. Si Dios dice, ya ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes no necesitan esto. O ya tienen esto, ustedes no necesitan jerarquía entre ustedes, liderazgo entre ustedes. No, Dios fue el que estableció. Pónganse a pensarlo. Si Dios entiende que podemos sobrevivir a la fe sin la revelación, sí, porque el Espíritu Santo dijo, ok, tú eres mi hijo, tú vas a tener el don de servicio, y tú el don de exhortación, y tú el don de liderazgo, y tú el don de tal cosa, y tú, porque dice la Biblia que el Espíritu dio como Él quiso, por el plan del Señor. Entonces, imagínense esto, un rey como Josafat llamando a un profeta. ¿Para qué, Josafat? Y él dijo, para que le consultemos, para que le consultemos. Y esto nosotros seguimos haciendo la pregunta, ¿dónde están los profetas del Señor? ¿Aún queda algún profeta del Señor? Había la certeza de que la palabra que Micaías como profeta en ese momento le dijera a Josafat era la palabra de Dios, número uno. Había la disposición de Dios de hablar a través de su siervo el profeta. Y número tres, estaba la disposición de que quien consultaba iba a escuchar y a obedecer lo que el profeta le dijera. Que tienen que darse ese engranaje. Dios, había la certeza de lo que él dijera, palabra de Dios. Había certeza de que el profeta, Dios iba a hablar a través de él. Pero también había disposición de quien consultaba iba a escuchar lo que el profeta dijera para obedecer. Acá le responde, versículo 7, ya lo leímos al principio, pero vuelvo y lo repito. Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco. Ese no me dice lo que yo quiero oír, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Lo segundo que vamos a ver es que el profeta del Señor está para orientarnos y para confrontarnos. Está para orientarnos y para confrontarnos. Una persona con una disposición hacia la diligencia y la eficacia va a mirar más allá de lo que está frente a sus ojos para buscar soluciones. El que tiene una predisposición hacia ser eficiente se va a quejar menos y va a tener una predisposición para encontrar soluciones. Por ejemplo, a mí Dios no me dio muchas habilidades con la mano. Hace un tiempo en mi casa se dañó el inodoro. Y yo le digo a mi esposa, yo lo arreglo. Tú sabes los videos de YouTube que hay explicando cómo sale un inodoro. Mi esposa, que es una mujer muy piadosa, me dice, mi amor, tú no tienes nada que demostrarme. Yo te amo como tú eres. Yo no. Yo arreglo eso. Y yo fui a mi ferretería y compré todas mis herramientas. Y duré como el día entero arreglando un inodoro. Eso fue un reguero, una cosa. Y cuando yo digo, estamos listos ya. Y cuando yo le doy a la palanquita, salió agua por todos los sitios, menos por donde tenía que salir el agua. Ahora,
el que yo no sea bueno en cosas domésticas no quiere decir que yo no deba estar abierto a ayudar con cosas domésticas. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, cuando nosotros estudiamos la definición y el concepto de los dones espirituales, independientemente de la postura, si somos cesacionistas, continuistas, si creemos que tal don ya no funciona o que sí funciona, independientemente de eso, de estudiar todos los dones, a la hora de yo hacer vida como cristiano, yo no puedo aludir, bueno, mi don no es el servicio, yo vi la silla doblada, pues yo la dejé así porque que lo arregla lo que tienen don de servicio. Una persona con una predisposición hacia la diligencia va a buscar ser eficaz. Es como decir, bueno, el evangelista es un don. Yo por eso no le hablo a nadie de Cristo, porque eso que le hablo que tiene don de evangelista, yo no tengo don de evangelista. ¿Es correcto eso? No. En otras palabras, aunque tenemos en la palabra de Dios una lista establecida de Dios de los dones que Él nos dio, y ya Él ha designado cuáles son los tuyos y cuáles son los míos, independientemente de que tú tengas uno que yo no tenga, no quiere decir que porque tú lo tengas y yo no lo tenga, yo no voy a buscar ser eficiente en ese que yo no tengo. Amén. Eso es importante para lo que estamos viendo, porque si el profeta viene con el fin de orientarnos y confrontarnos, pero si entendemos que el don de profecía siga vigente o no siga vigente al día de hoy, que eso es otro tema para otro momento. Ahora, yo no puedo negar que los cristianos también tenemos una labor profética. ¿En qué sentido, mi hermano, está diciendo eso? Quiere decir que yo vengo ahora y digo, Dios me está diciendo que después de aquí me voy a comer un sancochito. Eso, que era Dios, ¿verdad? No, porque ya tenemos la revelación de Dios. ¿De Génesis a dónde? ¿De Génesis a dónde? Entonces yo debo de buscar conocer esa revelación de Dios. Y en esa revelación de Dios, yo sí tengo un compromiso profético con la sociedad que está allá afuera. En ese sentido, con la revelación que Dios me dio, no se me salga de Génesis Apocalipsis. Usted y yo podemos decir, mira, nosotros tenemos un compromiso con esta revelación de Dios, aprenderla, comerla, estudiarla y esparcirla, darla a otros. En ese sentido, yo puedo ver en la Biblia que Dios ha dotado a todos los creyentes con cualidades para cumplir una labor profética en la generación y el tiempo en el que estamos viviendo el día de hoy, sin atribuirnos nada extrabíblico. Si yo veo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, que un profeta era elegido por Dios, yo veo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que yo fui elegido por Dios para salvación. Dios reposaba su espíritu sobre aquel hombre que Él elegía para esa misión. Y Dios me ha dado a mí también el Espíritu Santo. Dios le daba un mensaje para llevar. Dios nos ha dado a nosotros un mensaje. ¿Cuál es? El Evangelio. ¿Dónde está en su palabra revelada? No salga de ahí. Dios le daba un mensaje que debía ser obedecido. Dios nos invita a predicar el Evangelio. Ese Evangelio va a ser escuchado por muchos. Un falso profeta era sentenciado a la muerte, y un falso mensaje trae muerte espiritual. Ese mensaje debía de cumplirse, pero nosotros también vemos que vamos a vivir por la eternidad cuando se cumplan todos los planes del Señor en su palabra. Entonces tú y yo tenemos una labor, mi hermano. Tú y yo tenemos una labor para la cual fuimos separados, fuimos santificados. La labor del profeta no radica en adivinar el futuro, no, sino en ser fiel, en llevar el mensaje que Dios ha revelado. No se salga del mensaje ya revelado. Apréndalo. ¿A dónde tenemos ese mensaje? ¿Dónde, iglesia? En su palabra. ¿A quién Dios nos ha enviado a llevar ese mensaje? Al mundo que está allá afuera. ¿Qué espera Dios de nosotros? Fidelidad. En resumen, los profetas de Dios fueron hombres y mujeres comisionados por Dios para llevar su mensaje en tiempos donde la revelación bíblica aún no estaba culminada. El rol de los profetas era llevar el mensaje de Dios en la misión que Él mismo había designado. No tenía que ver con adivinaciones,
sino más bien con ser fiel en transmitir el mensaje intacto que Dios había designado. La labor del profeta era una labor orientadora y confrontativa. Y podemos decir, sin abusar de la palabra, que todo verdadero cristiano está llamado a cumplir una labor profética, llevando el mensaje que Cristo nos ha dejado en su palabra. Este mundo necesita la voz profética de los cristianos. No para traer sueños ni fábulas, sino para traer el mensaje revelado en su palabra. ¿Cuál es ese mensaje? Salvación, arrepentimiento, amor de Dios, juicio ante la desobediencia, esperanza, restauración en Cristo. Ese es el mensaje profético que yo veo en la palabra. Ese es el mensaje que el mundo necesita. Esto está en la Biblia y esto es lo que la palabra de Dios asegura. Si Dios luego quiere darte jipeta y casa, eso la Biblia le llama añadidura. Añadidura. ¿Sí o no? Vemos en su palabra el mensaje central en Cristo. La motivación para venir a Cristo, a ti que nos visitas, no son las añadiduras. El que te dice a ti, ven a Cristo que Él te va a dar una casa, te está hablando mentira. El que te dice, ven a Cristo que Él te va a dar una jipeta, eso es mentira. Ven a Cristo que todos tus problemas se van a resolver, todos tus problemas se van a resolver, eso es mentira. La Biblia me dice, ven a Cristo y encuentra salvación. Primero, ven a Cristo y encuentra esperanza de vida. Ven a Cristo y encuentras garantía de vida en la dirección del Espíritu Santo. Eso sí dice la Biblia. Y las añadiduras, si Él quiere, a quien Él quiere, como Él quiera. Y si Él se la da, gloria a Dios. Pero lo importante es el mensaje central. Es el mensaje central. La motivación para venir a Cristo no es la añadidura, sino la necesidad de perdón. Si tú estás aquí en esta mañana y escuchando este mensaje, ha traído el Señor convicción de pecado a tu vida, necesidad de perdón, arrepentimiento genuino de corazón, es que Dios está trabajando contigo a través del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte a que vengas a Cristo. No por la añadidura, sino por el mensaje de salvación. Iglesia, que el Señor nos ayude a no olvidarnos de recibir la palabra del Señor a través de los siervos que Él nos ha dado. Que Dios nos ayude a tener un espíritu humilde cuando tengamos que recibir el mensaje de confrontación. Y ese va a ser nuestro último sermón la próxima vez que me toque predicar. Porque la actitud en la que Acab o con la que Acab recibía el mensaje no era la actitud con la que Josafat recibía el mensaje. A veces solamente queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Que el Señor nos ayude y nos ayude a entender y a profundizar más en nuestra fe a través de este mensaje.